Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este su espacio. Qué alegría me da verlos por aquí, listos para sumergirnos en las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a hacer que todos pongan la oreja, porque vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar. Kerem puso condición para el live y la reacción de Ande los va a dejar boquiabiertos. Sí, han leído bien. Parece que nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como les gustamos llamarles, Hanker, nos siguen dando material para especular y sobre todo, para admirar. Este vídeo va a ser un recorrido por los últimos acontecimientos, analizando las señales, interpretando los gestos y por supuesto compartiendo con ustedes esa reacción de Hande que promete ser un verdadero espectáculo. Así que si todavía no son parte de esta increíble comunidad que formamos, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Vamos a darle caña a este tema que está que arde. Para empezar, situémonos. Sabemos que Kerem Bürsin es un hombre de palabra, un artista talentoso y un comunicador nato. Siempre dispuesto a interactuar con sus fans, sus transmisiones en vivo son eventos esperados y comentados. Sin embargo, en esta ocasión, parece que ha habido un pequeño giro de guión, un detalle que ha llamado la atención de muchos y que ha desatado una ola de comentarios y análisis. La noticia, o mejor dicho, la información que ha llegado a nuestros oídos, es que Kerem puso una condición para realizar su último live. Y no cualquier condición, sino una que involucra directamente y de una manera muy especial a Hande Erçel. Imaginen la escena, los fans pidiendo a gritos un nuevo live de Kerem, ansiosos por verlo, por escuchar sus reflexiones, por sentir esa cercanía que tanto aprecian. Y de repente surge este rumor, esta condición. ¿Qué podría ser? ¿Una invitación exclusiva a Hande? ¿Una temática específica relacionada con ella? Pues la verdad es que los detalles son jugosos. Al parecer, y según fuentes que prefieren mantener el anonimato, pero que gozan de gran credibilidad en el mundillo, Kerem habría solicitado que Hande Erçel participara de alguna manera en su live. Esto no es del todo sorprendente considerando la química innegable que ambos comparten, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Su tiempo juntos en Senkalkapm, o Love is in the Air, como se conoció en algunos mercados, dejó una huella imborrable en los corazones de los espectadores, y la pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Pero aquí viene lo interesante, mis amigos. La verdadera sorpresa, el verdadero giro dramático de esta historia, no es solo que Kerem quisiera tener a Hande en su live, sino cómo se dio esta situación y sobre todo, cuál fue la reacción de Hande ante esta petición. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque lo que vamos a desgranar a continuación es pura dinamita. Se dice y los rumores se han intensificado en las últimas horas, que Kerem, con esa picardía que le caracteriza, habría hecho esta petición de una forma que, digamos, descolocó un poco a Hande. Algunos sugieren que fue una sorpresa total para ella, que no se lo esperaba en absoluto. Otros, más atrevidos, apuntan a que Kerem buscó un momento oportuno, tal vez durante una conversación casual, para lanzar su propuesta. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Hande. Según lo que se ha comentado, la primera reacción de Hande fue una mezcla de sorpresa, incredulidad y, algo muy importante, una ligera incomodidad. Y no me malinterpreten, no una incomodidad negativa, sino más bien esa reacción espontánea cuando algo te saca de tu zona de confort, cuando te pilla desprevenido. Imaginen a Hande, una mujer que siempre se muestra profesional y con las ideas claras, recibiendo una petición de este tipo de Kerem, un colega con el que comparte una historia tan intensa. Se habla de que Hande al principio quizás no supo muy bien cómo responder. Podríamos imaginarla con una sonrisa nerviosa, un ligero encogimiento de hombros, quizás diciendo algo como, ¿en serio, Kerem? ¿Estás seguro, o me tomas por sorpresa? Y es precisamente esta autenticidad en su reacción lo que ha cautivado a los fans. No es una reacción ensayada, no es un gesto calculado. Es Hande siendo Hande ante una situación inesperada. Pero la cosa no se queda ahí. Porque después de esa sorpresa inicial, vino la aceptación. Y ahí es donde la cosa se pone aún más interesante. La manera en que Hande habría accedido, o la forma en que se desarrolló la conversación posterior, es lo que realmente ha desatado las especulaciones. Algunas teorías sugieren que Kerem utilizó su carisma habitual para convencerla, apelando quizás a la conexión con los fans,
o a la diversión que podría ser para ambos. Otros creen que Ande, a pesar de su sorpresa, vio en ello una oportunidad para interactuar con su público de una forma diferente y también, quién sabe, quizás para complacer a sus miles de seguidores que tanto la apoyan. Y aquí viene lo que, según el título, te sorprenderá. La reacción de Ande, más allá de la sorpresa inicial, habría sido algo que demostró su carácter y su evolución. Se rumorea que tras procesar la petición, Ande no solo aceptó, sino que lo hizo con un toque de humor y picardía propia. Se dice que incluso podría haber puesto una contracondición, o que habría hecho algún comentario ingenioso que dejó a Kerem también sorprendido. Imaginen a Ande diciendo algo como: bueno, si voy a estar en tu live, tienes que prometerme que vas a hablar de solo si cantas esa canción que tanto te gusta. Esta capacidad de Ande para pasar de la sorpresa a la aceptación con gracia y un toque de humor es lo que realmente resalta. Demuestra una madurez y una seguridad en sí misma que sinceramente admiramos muchísimo. No es una persona que se deje abrumar fácilmente y esta situación, aunque inesperada, parece haberla manejado con maestría. Ahora, ¿qué significa todo esto para los fans? Pues, para empezar, significa que la conexión entre Kerem y Ande sigue siendo fuerte, a pesar de los rumores y las especulaciones sobre su relación personal. Demuestra que incluso fuera de los sets de rodaje y de los proyectos que los unieron profesionalmente, mantienen un vínculo de respeto y seguramente de amistad. Para los Hanker más apasionados, esto es una señal de esperanza, una confirmación de que la magia que vieron en pantalla podría tener un reflejo en la vida real. Además, esta pequeña historia nos da una visión más profunda de la personalidad de ambos. Vemos a Kerem como alguien audaz, que no teme pedir lo que quiere, y a Ande como una mujer inteligente, que sabe manejar situaciones delicadas con elegancia y un toque de humor. Y eso, amigos míos, es lo que hace a estas figuras tan queridas y seguidas. No son solo rostros bonitos en la televisión, son personas con personalidades complejas y fascinantes. Y para culminar esta parte quiero reflexionar sobre el impacto de estas pequeñas noticias en el universo de las redes sociales. Un simple rumor, una condición, una reacción, puede desencadenar miles de comentarios, miles de teorías, miles de vídeos como este. Somos una comunidad que se nutre de estas interacciones, que disfruta analizando cada detalle, cada palabra. Y esa es la magia del entretenimiento y de las redes sociales. Para ir cerrando este fascinante tema, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos abordado. Hemos hablado de la condición que Kerem puso para su live, una condición que involucraba a Ande Erçel, provocando una reacción inicial de sorpresa y quizás un poco de incomodidad en ella. Pero lo más importante, hemos destacado cómo Ande logró manejar esta situación con gracia, con humor y hasta con una posible contrapropuesta, demostrando su carácter y su seguridad. Esta anécdota, más allá de ser un simple chisme, nos revela la dinámica de respeto y conexión que, al parecer, existe entre Kerem y Ande, y lo que esto significa para sus seguidores. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber compartido conmigo este momento y por su constante apoyo. Ustedes son la razón por la que hacemos estos vídeos, y su entusiasmo nos inspira cada día. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la reacción de Ande? ¿Creen que Kerem debería haberle preguntado de otra manera? ¿Qué tipo de condición creen que Ande podría haber puesto? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta interesante noticia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Chao!